Bienvenidos, hoy vamos a analizar una serie de textos bastante provocadores de un proyecto llamado Volviendo a Casa. Sí, y la propuesta que tienen es una mirada muy crítica a ciertos cambios en el cristianismo de hoy. Y lo más llamativo es que trazan un paralelo directo con lo que está pasando en la política global. Así es. Y la misión, digamos, que nos plantean estas fuentes es ambiciosa. No se trata solo de señalar problemas, sino de darnos un vocabulario nuevo para entenderlos. Exacto. Proponen dos conceptos que son el eje de todo, ¿no? Corrección política espiritual y disidencia controlada. Y a partir de ahí lo conectan con un panorama profético que, bueno, hay que decirlo, es bastante desafiante. Totalmente. Ok, vamos a desglosar esto, porque la premisa es fuerte. Lo que a primera vista parece un despertar, un cambio positivo, Ajá. los textos sugieren que podría ser algo mucho más calculado. Un simple camuflaje para que, en el fondo, nada cambie. Exacto. Y arrancan con algo que seguramente muchos ya han notado. Sí, el primer documento va directo al grano. Habla de estos líderes religiosos, pastores muy conocidos, que de repente empiezan a denunciar públicamente los abusos, la manipulación financiera. Claro, los excesos de poder, cosas que por años ellos mismos toleraron o en algunos casos promovieron. Y la pregunta que queda flotando es, ¿esto es arrepentimiento de verdad o es una estrategia de supervivencia? Una pregunta clave. Y las fuentes proponen un método muy simple para responderla, tomado de las Escrituras: mirar los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Justo, argumentan que un verdadero arrepentimiento se ve en acciones concretas, y lo que observan es un vacío. O sea, no hay acciones. No ven restitución a las víctimas, no ven una renuncia real al poder y al prestigio, y sobre todo, no ven que abandonen el sistema, la estructura que permitió que todo eso pasara. Es una crítica demoledora. Su lógica es: si no hay frutos de arrepentimiento, lo que estamos viendo no es un cambio real. Y aquí es donde meten ese primer concepto. Exacto. Lo llaman corrección política espiritual. El término es muy visual. La idea es que se hace una crítica, pero muy superficial, a los síntomas. Al abuso más obvio, a lo más grosero. Eso mismo. Pero nunca se toca la raíz del problema. El modelo de liderazgo, la teología que lo justifica, es como condenar los excesos de velocidad sin cuestionar por qué todos sienten que tienen que ir a 200 por hora. Atacas el síntoma para salvar el sistema. Forma de calmar a la gente, de decir sí, los escuchamos, estamos cambiando, pero sin mover las estructuras de poder. Un control de daños. Una curita en una herida de bala, como dicen ellos citando a Jeremías. Brutalmente claro. Dicen paz, pero no hay paz. La conclusión a la que llegan es que no es una transformación, es una estrategia de contención para estabilizar un sistema que estaba a punto de colapsar. Ok, entiendo el concepto. Este cambio superficial para que nada cambie. Pero me pregunto, ¿esto se limita solo al mundo religioso? Porque suena increíblemente familiar. No, para nada, y ese es el siguiente gran salto que dan. Argumentan que esto es un microcosmos de un fenómeno global. Ajá. Trazan una analogía directa con la política mundial. Señalan, por ejemplo, como viejos modelos políticos, ciertos socialismos ya agotados y desprestigiados de repente son reemplazados. Y aparecen discursos nuevos que suenan más sensatos, más equilibrados. Parecen una alternativa real. Pero la conclusión de la fuente es que, aunque la cara sea nueva, el objetivo de fondo es el mismo. Cambia el empaque, nada más. Y ahí entra el segundo concepto. La disidencia controlada. Exactamente. La explicación que dan es fascinante. Dicen que cuando un sistema de poder, político o religioso, ve que la gente está despertando y el descontento es demasiado grande, No lo puede ignorar. claro, entonces el propio sistema, que es muy astuto, genera su propia alternativa. Crea una oposición que parece auténtica, que usa el lenguaje del cambio, pero su propósito real es canalizar ese descontento de vuelta al sistema. Es una válvula de escape diseñada por el mismo motor. Pero a ver, una pregunta. ¿Cómo distinguimos, según ellos, una disidencia controlada de un movimiento real que a lo mejor simplemente no tuvo éxito? Es la pregunta fundamental, y aunque no dan una fórmula mágica, sí ofrecen un criterio. ¿Cuál sería? Una disidencia real busca desmantelar la estructura de poder. La controlada busca reformarla para tener una mejor posición dentro de ella.
Una quiere salirse del juego, la otra quiere cambiar las reglas a su favor. Entendido. Y para enmarcar esta idea de falsa calma, usan esa cita de Tesalonicenses. Sí, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es que da escalofríos, porque nuestro instinto es buscar la calma, el consenso. Y estos textos te dicen, cuidado, esa calma puede ser la trampa. Y la afirmación más dura que hacen es que estos cambios cosméticos en política y religión no son casuales. Para ellos es una manipulación orquestada, Incluso citan lo de que Satanás se disfraza como ángel de luz. sugiriendo que el engaño más efectivo no es una mentira obvia, sino algo que se parece muchísimo a la verdad. Entonces, a ver si conecto los puntos. Tenemos un cambio superficial en la religión y una falsa oposición en la política, ambas para mantener el control. Pero no se quedan ahí, ¿verdad? Conectan todo esto con una profecía. Y ahí entra Efraín. Sí, y aquí es donde los textos se ponen muy simbólicos. Hay que ir más despacio. Toman esta figura del Antiguo Testamento, Efraín, Una de las tribus de Israel. la más importante del reino del norte, la que se separó de Judá y, con el tiempo, perdió su identidad. En este análisis lo usan como un arquetipo, una metáfora para lo que ven como la iglesia moderna. O sea, un pueblo que era parte de Israel, pero se separó y olvidó sus raíces. Exacto. Lo describen como el hijo pródigo, un pueblo con una fe genuina en el Mesías, con mucho fervor, pero que según argumentan ha olvidado algo fundamental de su herencia, los mandamientos. Y cuando dicen mandamientos, se refieren específicamente a la Torá, ¿cierto? Sí, y este es un punto central. Cuando dicen Torá o la ley, no es solo un código moral, se refieren a todas las instrucciones de los primeros 5 libros de la Biblia. Lo ven como el manual de instrucciones del Creador, el fundamento de la fe, que según ellos se ha descartado. Entiendo. Entonces, Efraín es esta comunidad con fe, pero sin Torá. ¿Y por qué es tan importante esa desconexión? Porque argumentan que eso la vuelve vulnerable. La describen con una cita de Oseas, que la llama una paloma incauta sin entendimiento. Mucho celo, pero poco discernimiento. Exacto. Y esa falta de discernimiento la convierte en la candidata perfecta para ser seducida por los engaños que ya describimos. Y me imagino que es aquí donde conectan a esta paloma incauta con las profecías de Apocalipsis. Directamente. Llevan esta vulnerabilidad de Efraín al escenario de Apocalipsis 13 y sus famosas 2 bestias. Que no son monstruos literales, claro. No, son sistemas de poder coordinados. La primera bestia, dicen, surge del mar, que simboliza el caos de las naciones. La describen como una potencia antigua que sufrió una herida mortal. Casi desapareció. Y de repente resurge, una especie de imperio que vuelve de entre los muertos. Exacto. Pero el punto crucial que señalan es que esta resurrección es una parodia. La comparan con la visión de los huesos secos de Ezequiel. Ah, claro. En Ezequiel, Israel vuelve a la vida cuando el Espíritu de Dios entra en ellos y renuevan el pacto. En cambio, esta bestia resucita sin arrepentimiento, sin espíritu. Es una restauración puramente política, un cuerpo sin alma. Entendido. Y si esa es la primera, ¿cuál es el papel de la segunda bestia? Y aquí es donde el papel de Efraín se vuelve trágico. La segunda bestia surge de la tierra, de un poder ya establecido. Y su apariencia es la clave. Tiene cuernos como de cordero. Una imagen súper religiosa, cristiana. No puede ser más claro. Remite a lo manso, a lo piadoso. Pero, dice el texto, hablaba como dragón. Su apariencia es una, pero su voz, su mensaje, revela su verdadera lealtad. Es una imagen potentísima. Un poder que se ve como el cordero, pero que habla como el enemigo. Sino el facilitador. Es el sistema religioso que le da legitimidad moral y espiritual a esa primera bestia que resurgió. Y su herramienta es la seducción, no la fuerza. No engaña negando a Dios, sino usando una fe que parece verdadera, pero que al estar desconectada de la Torá está, como ellos dicen, desarmada. Es fácil de manipular. Y supongo que aterrizan esta interpretación en eventos actuales. Sí,
Son muy directos, mencionan la creciente erosión de la separación entre Iglesia y Estado, sobre todo en potencias como Estados Unidos. Una barrera que se diseñó para proteger a la fe de la corrupción del poder. Exacto. Argumentan que cuando el poder político empieza a usar lenguaje religioso para justificarse y la religión empieza a buscar poder político, se entra en terreno muy peligroso. Lo ven casi como un patrón que se repite, como la alianza con el Imperio Romano. Lo ven exactamente así. Y se preguntan si no estamos viendo los inicios de algo similar. También señalan los vínculos sin precedentes entre el Estado de Israel moderno y el cristianismo institucional. Para ellos no son coincidencias. No, para ellos, cuando la fe se acerca demasiado al poder, cuando deja de ser la perseguida para ser aplaudida en los pasillos del poder, eso no es una victoria. En su interpretación es la antesala del engaño. Justo. Lo que nos lleva a la gran advertencia de estas fuentes. Si este sistema religioso se está aliando con el poder y ha abandonado las instrucciones, ¿cómo lo identifican? Lo identifican con un nombre muy cargado, Babilonia, que en la Biblia es más que una ciudad, es un sistema. Es el arquetipo de un sistema mundial que mezcla religión, comercio y poder político en oposición a Dios. Y al hacer esta identificación, citan el llamado más radical de todos, de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes de sus pecados. Es un llamado a una ruptura total, no a una reforma desde adentro, a un éxodo. Una ruptura total. Para los autores, un cambio real implica volver a tomar en serio las palabras del Mesías en Mateo 5. No he venido para abolir la ley. Su argumento es que no se puede hablar de transformación sin obediencia. A pesar de este panorama tan duro, casi apocalíptico, los textos no terminan en desesperación. Hablan de un remanente. Sí, y es un contrapunto crucial. Reconocen que son pocos los que buscan la verdad hasta las últimas consecuencias, dispuestos a perderlo todo por amor a esa verdad. Pero afirman que ese grupo existe. Y la esperanza final no parece depender de ellos, ¿verdad? No, y eso es lo más importante. Se basa en el capítulo 34 de Ezequiel. El de los malos pastores. Exacto. El pasaje describe cómo los líderes de Israel han fallado, pero la historia no termina ahí. La promesa es que será Yahweh mismo quien intervendrá para rescatar a su rebaño. Es una intervención divina directa. O sea, la verdadera purificación no vendrá de un nuevo movimiento ni de líderes más honestos. No vendrá de reformas humanas ni de discursos de corrección política espiritual. La cita clave que usan es de Ezequiel. Yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. La restauración vendrá desde arriba. Exacto. Al final de todo, dicen ellos, se levantará un pueblo que realmente oye la voz de su pastor. Bueno, hagamos una recapitulación rápida porque hemos cubierto mucho. Primero, la corrección política espiritual. Ese cambio de fachada que simula arrepentimiento para preservar un sistema. Luego, la disidencia controlada, esa falsa alternativa en política y religión que el propio sistema crea para que nada fundamental cambie. Y todo esto enmarcado en esa advertencia profética sobre una fe fervorosa pero sin Torá, que por falta de discernimiento se vuelve vulnerable. Y termina siendo el instrumento perfecto del poder, la segunda bestia religiosa que legitima a la primera bestia política. Lo fascinante aquí es cómo los textos conectan todo, ¿no? Lo político y lo religioso, a una sola vulnerabilidad. A la separación entre la fe y la obediencia a los mandamientos. Argumentan que es esa brecha la que permite que un pueblo bien intencionado, Efraín, termine sirviendo al sistema que cree combatir. Una fe sin las obras que la demuestran, dicen ellos, se vuelve una herramienta hueca. Fácil de manipular. Las fuentes argumentan que a los verdaderos seguidores se les reconoce por la persecución, no por el aplauso del poder. Y esto deja una pregunta flotando. Con base en esta perspectiva, ¿qué alianzas o tendencias actuales, que hoy se celebran como un gran avance para la fe, podrían ser en realidad esa antesala del engaño que mencionan estos textos?